Heidegger habla, o tú lo citas en tu mismo libro, sobre el concepto de agradecer. Partíamos con un poema de Charles sobre dar gracias. Me da la impresión a mí, por eso me impacta tu poesía, y me interesa mucho este fenómeno que se haya agotado este libro en Buenos Aires. Significa que hay un público que está buscando una poesía que da gracias. Si tú le preguntas o hacemos una encuesta hoy día en el mundo, ¿qué son los poetas? La imagen es seres malditos, oscuros, que escriben desde su ombligo, desde el desgarro y desde mucha poesía, mucha ironía, mucho escepticismo. Sin embargo, es sorprendente encontrarse quizás con una sed de una poesía que dé gracias de nuevo. Sí. O que celebre, ¿cómo llamarlo así? No, sí, es la idea. O sea, lo que pasa es que solamente cuando se penetra en esa idea de que yo jugué con esa imagen de que uno nace, o sea, nacer para mí fue el recibirme. Y morir, bueno, es el misterio ese. Pero, y esa idea de que todo me está llamando, ¿a qué me llama? O sea, para mí la realidad es dativa, se está dando todo el tiempo a que la cojamos en la palabra. Entonces cuando empezás a penetrar ese misterio de gratuidad, de que estás pero no te pusiste vos, a la gratuidad tenés que responder con la gratitud. Y Lógico. yo a esta altura de mi vida, antes pensaba que era la paz, ¿no? Pero a esta altura de mi vida me doy cuenta que el sentimiento más profundo es la gratitud. Es como ese plus de celebrar el hecho de ser sin merecer, por así decirlo. ¿No te parece que si, así como la filosofía quedó estancada en el lenguaje, o en una especie como de autismo, de mirarse el ombligo, también una parte importante de la literatura occidente se ha quedado en el lamento, en la queja, y se ha perdido la oportunidad de usar la palabra para celebrar? Absolutamente. Nietzsche lo plantea fantástico en el primer libro de Zaratustra, cuando tiene las tres imágenes, el camello, el león y el niño. Entonces el camello es el que carga con la ley, el tú debes. El león es el yo quiero, me rebelo y ataco al camello. Y él dice, pero mientras el león sigue atacando al camello, queda en el mismo círculo. Claro. Con la diferencia que cree tener buena conciencia porque critica, pero no cambia. Entonces dice que hay que hacer, hay que saltar y volver al niño, que es el que crea y juega. Volver a la gratuidad y al agradecimiento. Pero el problema es que la crítica vive de aquel a quien critica. Y con eso se cree que está haciendo algo diferente, pero está haciendo lo mismo, si el sistema contiene su propia crítica. El poema, entonces el poeta es un niño. Y por otro lado, digo, yo creo que la gran capacidad de la modernidad fue la crítica, admirable. Claro. O sea, nosotros nos dimos cuenta que nos vendían un mundo dentro del cual no había nada. O sea, que las instituciones, la supuesta argumento de autoridad eran gente que ahora sabemos que eran ladrones, etcétera, en todos ámbitos. O lo que nos transmitían como religión no religaba nada, etc. En eso fuimos fantásticos, en darnos cuenta, en criticar y poner en crisis. Pero a la vez fuimos impotentes en crear. No supimos cambiar esto por otra cosa. Tiramos todo y estamos mirando el desierto que avanza y no sabemos qué hacer con el eso. nihilismo. Claro. El desierto que avanza, la consumación del nihilismo. Nuestra capacidad fue nada más que crítica, no constructiva. Tú sabes que en Chile existe el fenómeno del desierto florido, que se da una vez al año, en que en medio del desierto florece, se llena de flores. Tu poesía es un poco eso, es un desierto florido. Y me gustaría que leyéramos algunos poemas. Vale. ¿Cuál fue tu primer poema, Hugo? Mi primer poema es... ¿Cuándo lo escribiste? Que tengas memoria, el primer poema. Yo hacía 3 años que estaba en la vida trapense, nunca había escrito, porque yo me dedicaba a pintar antes, y estaba cocinando, haciendo el té en una pava gigante, porque éramos muchos, y supongo que sería invierno, porque se ponía el sol temprano, porque veo que era el tiempo del té, y había una ventana, que me la acuerdo, una ventana redonda con 2 rejas así muy bellas, en la cual se veía la pampa. Y se ponía el sol y, o sea, como una respuesta a eso, yo diría, a la belleza que acontecía, era como sin ningún pensamiento, no dije voy a hacer tal cosa, sino que fui, tomé un lápiz y escribí, se pone el sol tras la ventana de la cocina, el té está casi listo. Hermoso. Y al terminar eso sentí como que había entrado en una expresión, ¿no? Como que un rebote de la realidad que se llevaba a ser dicha.
Me imagino que, a ver, tú conversas con muchos poetas, San Juan de la Cruz, con Celan, etcétera, que la poesía china, la poesía japonesa debe ser Sí. una de tus fuentes, o... Sí, yo me siento muy afín con la japonesa, no tanto, porque pero con la poesía china. A mí me gusta mucho esa cotidianidad y sobre todo ese no comentar, ¿no? Yo diría que en realidad lo que me interesa de todo ese mundo es la posibilidad de una poesía sin el autor, ¿no? Y eso es una tarea interesante porque lo que hemos hecho, o lo que ha hecho también la modernidad, es hinchar el yo del poeta. Bueno, Es el poeta casi más importante ese que el poema. el autor quiere decir la autoridad. Ajá. O sea, el hecho que yo tengo autoridad sobre mi obra. Ujú. Digo, no, ahí aparece el problema del autor y el problema del sujeto que se refleja en el lenguaje, que esa idea de que es un autoconocimiento, o esa idea que es expresión de mí, esa idea de que me pasa a mí. Mientras que yo creo que uno es eso que pasa desde uno, pero lo de todos. O sea, el poeta es un instrumento, entonces. Un pararrayos, como decía Hölderlin. Sí, por ahí las imágenes ya no me gustan. Yo diría que es una abertura donde las cosas se encuentran en el espacio donde resonar. Casi dirías que es una abertura sinfónica, donde las voces encuentran una voz que las diga, ¿no? Abramos entonces, y ya cerrando esta conversación, le damos unos 2, 3 poemas para que se abra aquí, en cámara, el milagro de la poesía de Hugo Mujica. Vale. Orillas. Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco, o a la luna para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa, la lejanía de estar cerca sin tocarse, como bordes de la misma herida. Adentro no cabe adentro, no son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos, son siempre los labios de otros los que me anuncian mi nombre. Como el mar. Como el mar, como su derramarse playas para permanecer en sí mismo, así el alma en la vida, pero sin albas ni estrellas que se reflejen, sin luz alguna que ciegue su transparencia. Hay una que me gusta mucho, Hugo, Sí. que es Resplandor. Una vez dijo René Char que hay que evitar el relámpago. La poesía es como el relámpago. ¿Te gusta esa imagen? Sí, total. Más que el trueno. Sí, el trueno es el después. Ajá. El trueno es la sombra del relámpago. No, claro, Heidegger tenía en su cabaña el relámpago, la frase de Holden, el relámpago lo guía todo. Sí, yo tengo el único poema que llamé poética, que es eso, ¿no? Como que el relámpago enciende su propio apagarse, ¿no? Esa idea de que todas las cosas tienen un momento de resplandor que si la captás, viste lo que contenían. Si no lo captaste, te queda el ruido, el trueno. Resplandor. Léalo tú. Ya anoche, caminando, vi el instante de un relámpago sobre el charco de una calle. Cerré los ojos y blanca e inmensa y a la vez serena se encendía un alba. Hugo, yo quiero agradecerte Al contrario. por este resplandor, por estos relámpagos. Gracias y bienvenido. Gracias a ustedes.